Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:08 en la mañana. Quiero poner en contexto el tema que vamos a abordar en la siguiente entrevista. Cito una nota que publicó ayer Diario El Universo. Paola Roldán, ecuatoriana de 42 años que sufre rara enfermedad, plantea abrir el debate sobre la eutanasia. Desde hace 3 años su vida cambió cuando recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica. Paola Roldán vive conectada a un respirador. Desde hace 3 años su vida cambió cuando recibió el diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, un mal que la mantiene postrada. De ser independiente, su vida pasó a depender de un respirador. Sus dolores son fuertes y perdió el movimiento. Solo tiene el control de los músculos del rostro. La mujer de 42 años ha sufrido un calvario, varias hospitalizaciones, infecciones y otras dolencias la llevaron a perder 40 libras en 3 meses. Desde una cama consciente, pero con una voz que refleja dolor, ella quiere abrir el debate de la muerte asistida, eutanasia. Su historia trascendió en las últimas horas por un relato que recogió el diario español El País. La eutanasia no es legal en el Ecuador. Roldán, a quien se le ha adaptado un espacio en su departamento en Cumbayá, puso un escrito en la Corte Constitucional para exponer su caso y que se trate la despenalización de la eutanasia en una causa que ya fue admitida al trámite. Efectivamente, conocimos este caso, mi colega y gran amiga Carolina Mela Jape, que es corresponsal del País en España y reside en Guayaquil. Caro Mela publica la nota en El País con el título Paola Roldán pide abrir el debate de la eutanasia en Ecuador. Si no he hecho nada a escondidas en mi vida, ¿por qué tendría que morir así? La mujer de 42 años, enferma de ELA y postrada en una cama, recibe en El País para hacer público por primera vez su deseo de poder decidir legalmente cuándo acabar con su vida. Es un tema que está en manos ya de la Corte Constitucional. Con este contexto quiero agradecer la gentileza al doctor Farid Simón, jurista, que además, y eso le quiero preguntar al doctor, si está patrocinando él esta demanda de inconstitucionalidad o este pronunciamiento de la Corte. No sé si es una demanda. Doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Fabricio, ¿cómo estás? Soy parte de un equipo legal formado por 3 abogados, Ramiro Ávila, Pablo Encalada y yo. Efectivamente, estamos representando a Paola en una demanda de inconstitucionalidad del artículo 144 del COIP, que es de la norma que regula el tema del homicidio simple, que castiga el privar de la vida a otra persona en todos los casos. Paola, como usted acaba de leer, es una mujer brillante, lúcida, con una claridad respecto a lo que desea, con una capacidad de entender el tema que está atravesando, pero además con esta mirada de buscar ejercer un derecho. Ella lo que dice es verdad. Yo no he hecho nada oculto en mi vida. Vivir es un derecho, vivir no es una obligación. Y yo quiero poder despedirme de los míos e irme tranquila, y para eso la demanda de la Corte ha sido pedirle que haga una interpretación, declare la inconstitucionalidad condicionada del 144 de manera tal que las personas que asistan a quien decide voy a morir en ciertas condiciones que podemos conversar más adelante, no sean penalizadas como un delito de homicidio. Entonces, soy parte de este equipo y la verdad tenemos mucha suerte en poder haberle conocido a Paola y ser parte de esta causa. Empecemos por una explicación sobre lo que pasó con Paola. Yo di lectura justamente a un par de notas, a la de El Universo y a la de El País, para contextualizar aquello. ¿Qué pasó con ella? ¿Cuál es su situación hoy, doctor? A ver, en agosto del 2020, mientras Paola estaba empujando el cochecito de su hijo recién nacido, sintió un nivel de cansancio y le faltó la respiración de manera brutal. A partir de eso, Paola empieza una serie de exámenes médicos y búsqueda, ya sabe usted, cuando la enfermedad o cuando una dolencia aparece, estos primeros días angustiosos de saber qué pasa, y le diagnostican, como usted comentó, esclerosis lateral amiotrófica, que es conocido como ELA, y a partir de ese momento ella primero tiene esta esperanza de encontrar una curación. Se va a los Estados Unidos, busca en la medicina tradicional, en la medicina no tradicional, respuestas, pero estaba peleando con una enfermedad que es incurable, es degenerativa, que es progresiva, que es tremendamente dura.
El ELA básicamente lo que hace es deteriora las neuronas motoras. Y eso hace que progresivamente todos los movimientos voluntarios del cuerpo cesen y ya no tenga, después pierda totalmente la musculatura. Y Paola no puede hacer cosas tan básicas como respirar o caminar, orinar, decir, hablar. Puede hablar todavía con claridad absoluta, tiene control sobre los músculos de la cara, pero depende 24 horas al día de un cuidado de terceras personas y depende de un respirador. Ella sabe ahora que puede comunicarse con el mundo, tiene esta puerta, puede hablar con su familia, puede expresar sus necesidades, puede expresar amor a su hijo, a su esposo, a su familia, pero tarde o temprano el ELA le llevará a que no pueda comunicarse y eventualmente a una muerte muy dolorosa. Pero ya le digo, ella no puede hacer cosas básicas de la vida, ella necesita de alguien que le mueva cada parte de su cuerpo porque tiene dolores intensos. Eh, yo siempre digo, Paola, cuando uno conoce a Paola ama la vida después de hablar con ella, porque ella ama la vida. Pero su situación es tan complicada que ella quiere morir rodeado de los suyos el momento que ella decida, no esperar una muerte repentina, violenta, dolorosa. Y básicamente es una decisión que ella toma a partir de saber con certeza de que en poco tiempo va a dejar de comunicarse con el mundo. Ahí me queda clara la situación de ella, por eso quería el antecedente para entender qué le había pasado y cuál es su situación médica hoy. Ahora, vamos a la parte legal. ¿Por qué demandar la inconstitucionalidad? O sea, ¿cuál podría ser la norma o en qué medida la norma legal, el artículo que usted ha citado del Código Orgánico Integral Penal, se opone o hay contradicción con la norma constitucional? Porque entiendo que la Constitución garantiza el derecho a la vida, pero ¿cómo se opondría esto jurídicamente, doctor? A ver, sí, efectivamente el derecho a la vida, pero el derecho a la vida no es un derecho absoluto, sino, imagínese, asegurarnos que no nos vamos a morir, todos vamos a morir. El tema es que el homicidio plantea que cualquier persona que provoque la muerte a otra persona será sancionada por el delito de homicidio. Y lo que nosotros decimos es que una interpretación absoluta de ese artículo, que impide que, por ejemplo, un personal médico ayude a una persona a morir cuando así lo ha decidido esa persona, es contraria con una interpretación conforme al conjunto de la Constitución. Porque la Constitución reconoce, primero, el libre desarrollo de la personalidad, la posibilidad de que las personas tomamos decisiones informadas sobre nuestra salud o sobre nuestro cuerpo. Fíjese, nadie discutiría que alguien, una persona adulta, que decide no recibir un tratamiento médico y que no recibir el tratamiento médico le cause la muerte, no duda nadie de que tiene ese derecho una persona adulta. De hecho, no nos pueden obligar a recibir un tratamiento médico. El único caso donde los tratamientos médicos podrían, o ciertas medidas de salud podrían ser obligatorias, son cuando son enfermedades contagiosas. Y incluso ahí uno no le puede obligar a una persona a recibir el tratamiento. Le puede obligar a aislarse. Entonces, la primera es el libre desarrollo de personalidad, esta posibilidad de tomar decisiones informadas y personales sobre la salud. El tema de la autonomía personal, el derecho a la autonomía. Si usted mira la situación de Paola, Paola tiene capacidad intelectual absolutamente clara, pero no tiene ninguna autonomía personal. Tiene dolores inmensos, el derecho a no ser víctima de sufrimientos intensos. Entonces, como, o de otra manera, la posibilidad de tomar una decisión de frenar esos sufrimientos intensos. Y esa interpretación del artículo 144 a la luz de esas normas constitucionales, creemos que le permite a la Corte Constitucional decir que las personas tienen el derecho a decidir cuándo cesar la vida. Le pido disculpas por el pulgar que aparece en la pantalla, pero ahora hay una nueva función en Zoom que tiene inteligencia artificial y cuando uno mueve el dedo le aparece el pulgar o mueve los dos dedos aparecen otras funciones. Entonces, en una entrevista tan seria aparece un pulgarcito en la pantalla. Tranquilo, no, parece muy... No se preocupe. Oiga, doctor, para el aporte, para la conversación, le envío un abrazo a Tamara que me escribe, me dice, el tema de la eutanasia es necesario debatir, y me escribe desde Países Bajos y me dice, allá la eutanasia asistida es un derecho, además porque no existen cargas religiosas y morales que se impongan sobre el derecho de las personas enfermas y con dolor a decidir cuándo morir dignamente. Por acá también otro mensaje que leía de una de nuestras oyentes, Nancy Valdivieso, dice, el 31 de diciembre del año pasado, falleció mi hermano luego de 2 años de haber sido diagnosticado con ELA. Entiendo el dolor y la impotencia de Paola Roldán y su familia. Nosotros lo vivimos, me dice Nancy, hablando justamente sobre su propia experiencia de vida. Ahí hablamos de lo que le pasó a una persona aquí en el Ecuador y lo que pasa en otros países. Carmita Aliaga me dice, mi mamá está inmóvil,
No habla, no reconoce a las personas, tiene respirador las 24 horas del día, hace diálisis 3 veces a la semana, sufre de infecciones, tiene un catéter en el corazón, tiene sonda para orinar, casi no come y lo poco es molido. Su corazón está hinchado, al respirar se mueve horrible en su pecho. Qué duro es verla así. La eutanasia debería considerarse y así uno puede leer un montón de ejemplos y de casos vivenciales, doctor Simón. Fabricio, la verdad es que uno lee cada vez esas historias o escucha esas historias de uno, se le rompe el corazón. Eh, la posibilidad de que una persona decida, porque aquí quiero plantear algunas aclaraciones respecto a nuestra demanda y lo que nosotros esperamos. La primera cuestión es que la eutanasia es una decisión personal, una decisión que no puede ser tomada por ninguna otra persona más que por el paciente. Es decir, no puede ser un médico, no puede tomar la decisión un familiar, un amigo, un esposo, una esposa, sino solamente el paciente. Y esa declaración de voluntad, esa declaración de consentimiento debe ser libre, informada e inequívoca. Eso implica que también cuando esta declaración personal se da, hay que asegurar que la persona no esté pasando por un proceso depresivo intenso, sino que sea absolutamente voluntario. Entonces, la primera cuestión es importante recordar que esto tiene que ver con la persona que emite la expresión de voluntad. Esta expresión de voluntad puede ser anticipada, por ejemplo, es decir, puede ser una expresión de voluntad que se da antes de perder la facultad de comunicarse o las competencias mentales en relación a expresar su voluntad. La segunda cuestión tiene que ver que solamente sería alrededor de padecimientos intensos de sufrimiento físico-mental con enfermedades graves o incurables o lesiones incurables y graves. Entonces, solamente la combinación de esos tres factores, libertad personal para decidir, no terceros, enfermedad incurable y grave, y la posibilidad de que no sea, tenga sufrimientos intensos, es lo que podría abrir la puerta para hacer la solicitud de eutanasia. Y por último, el último elemento que hay que plantear es que siempre es un tratamiento médico. O sea, siempre tiene que ser visto como un tratamiento médico hecho por un profesional de la salud. Y a propósito de los profesionales de la salud, es la despenalización de la eutanasia. Porque lo que se está planteando es que quien asiste a una persona en el cumplimiento de su voluntad Sea un médico. no sea penalizado, no sea castigado. Y tiene que ser un médico. Tiene que ser un médico, no puede ser un familiar, un amigo, nadie más. Ahora, ahí hay una diferencia con el tema del suicidio, ¿no es cierto? La cuarta causa de suicidio en el Ecuador es de personas que tienen enfermedades incurables y graves. Personas que pueden todavía tener movilidad, autonomía, independencia, frente a una situación tan extrema, dolores tan intensos, sufrimiento tan intenso, muchas de esas personas toman la decisión de acabar con su propia vida. En el caso de Paola, evidentemente esto es imposible, ella no puede hacer nada por sí misma. Pero en todos los casos de la eutanasia se requiere asistencia médica. Esto no es un procedimiento hacerlo en la casa por amigos, familiares o conocidos, es un procedimiento médico. O sea, no se trata de que en la casa, si una persona, y voy a poner a graficarlo de esta manera, una persona está conectada a un respirador, no se trata de que el familiar coge y le desconecte el respirador y ya está. No es así, no funciona así, doctor. No es así. Sería un homicidio simple en ese caso. El tema es un tema de voluntad, de expresión de voluntad, condiciones médicas y asistencia médica. Ahora, un debate que suele abrirse en estos casos es, le quieren matar a los enfermos, quieren tomar las decisiones terceros por otros. Esto no es verdad. La diferencia es porque una persona decida, la misma persona pueda decidir en situaciones donde la muerte es inminente o el sufrimiento es tan intenso que la vida no tiene dignidad. Y la persona toma la decisión. Y la persona toma la decisión de recibir asistencia médica. No es una decisión de que el familiar haga eso. Ahora, hay una cosa importante que siempre hay que también aclarar, porque hay dos tipos de eutanasia. Usted sabe que hay la eutanasia pasiva, que implica el retiro de todos los soportes vitales a una persona que le mantienen con vida, y una vez retirados esos soportes vitales o medicamentos que le mantienen con vida, la consecuencia inmediata va a ser la muerte. Muchas veces eso se hace en los hospitales y está claramente regulado. De hecho, la Iglesia Católica no castiga la eutanasia pasiva cuando es la desconexión de soportes vitales, ¿no es cierto? Y que va a llevar a la muerte inminente. Entonces, la otra eutanasia es la eutanasia activa, donde alguien asiste a la persona a buen morir. Y eso implica varias cosas. Implica que una persona, por ejemplo, que está todavía con la posibilidad de comunicarse con el exterior, planifique y se despida de sus seres queridos y se despida rodeada de amor de esas personas, no de manera repentina, violenta, sufriendo mucho más de lo que ya sufren. Entonces, sí hay que aclarar que esto no es una cuestión que se puede hacer
sin un protocolo. De hecho, en la demanda, nosotros acompañamos a la demanda lo que es el protocolo posible para el tema de la eutanasia, y ese protocolo es el que se usa en Colombia para la eutanasia. Es decir, esta idea de tener verificación del consentimiento libre e informado, inequívoco. La segunda cuestión, enfermedad incurable o lesión grave e incurable que provoque sufrimientos intensos emocionales o físicos. Y solamente ahí estaría autorizado un profesional de la salud para auxiliar a la persona el momento que decida a buen morir, a tener una vida, una muerte con dignidad, una muerte sin dolor. Oiga, doctor, tengo más aportes y comentarios de nuestra audiencia. Acá Melania me dice, en las enfermedades degenerativas no siempre hay dolor intenso. Mi mamita tenía poliomielitis, poliocitis, poliomiositis. Y era irreversible, es decir, progresivamente perdía sus capacidades, quedó en silla de ruedas, ya no podía comer, no podía respirar bien. Para una persona que siempre ha sido independiente y vivir así es una tortura, ella quería irse, me dice por acá. Fabricio, Sí, el dolor es emocional o físico. sí. Pero también hay una cuestión de esta cuestión de la dependencia, del dolor emocional absoluto, de verse atrapado en un cuerpo sin poder hacer nada. Es que uno debe tener empatía, pero que a una persona le puede parecer bien, y yo conozco casos, y uno lee en el Twitter gente que tiene ELA y pelea porque le dé la asistencia médica para seguir viviendo y que tomen los procedimientos para alargar la vida. Es una decisión personal, y quien hace eso está en su legítimo derecho. La pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona tiene el deseo de parar ese sufrimiento? Parar el sufrimiento no solo físico, sino además emocional. Entonces, en realidad ya sabemos, hay posiciones en estos temas, pero lo que acaba de decir la señora que escribió tiene razón. No solamente es un sufrimiento físico, sino emocional intenso, ¿no? Claro, acá Silvia Estrella, que también está en sintonía, me escribe y me habla de su propia experiencia. Dice, para los familiares que vivimos la experiencia de convivir con ELA y a quienes cuidamos a estas personas es muy fuerte, al sentir impotencia, al no saber cómo ayudarles. Ellos también sufren mucho al dejar de hacer su vida normal. Claro, acá también me dicen, exacto, el debate también debe ser dolor emocional. Ahora, usted me mencionaba el equipo jurídico, usted es parte de ese equipo, está haciendo hoy la vocería junto a Pablo Encalada, que es un especialista en materia penal, y a Ramiro Ávila Santamaría, que fue incluso juez de la Corte Constitucional. Yo le pregunto a usted por la experiencia, por los tiempos e incluso por el debate. ¿Cuánto podría tardar o tomar una decisión de la Corte Constitucional, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo ve usted el propio debate interno de la Corte Constitucional? Esto ya no es un tema de que me gusta o no el gobierno, de que me gusta o no las decisiones económicas del gobierno. Es un tema que va a levantar otro tipo de discusiones, doctor, a nivel interno en la Corte, con la visión ideológica, que es legítima, tienen sus propios 9 jueces, pero hacia afuera también lo que opinamos el común de los ciudadanos. ¿Cómo le ve usted, doctor? A ver, Fabricio, empecemos por los tiempos. Usted sabe que en este tema de una demanda de inconstitucionalidad de una norma no existen unos plazos. La Corte podría tomarse mucho tiempo. Sin embargo, la sala de admisión de la Corte le pidió al Pleno de la Corte que adelante la cronología por la situación de gravedad y urgencia del caso y la situación personal de Paola. Si usted se fija, Paola no tiene mucho más tiempo. Paola sabe que va a morir pronto. Paola va a perder la posibilidad de comunicarse, y el momento que pierda la posibilidad de comunicarse no va a poder hablar con la Corte. Y ella quiere estar en la audiencia en la Corte, y ella quiere hablarle a los jueces de la Corte. Y esto viene la segunda cuestión. Esperamos que la Corte sea sensible, la Corte adelante la cronología como le ha pedido la sala de admisión, y que el debate sea pronto. La segunda parte tiene que ver con los jueces de la Corte. Los jueces de la Corte tienen legítimo derecho a tener sus posiciones individuales, y a tener su ideología, y a tener su religión, como todos. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. En un Estado laico es igual de respetable estas posiciones, siempre y cuando no sean violentas frente a otros o promuevan el odio o la discriminación. Pero tienen derecho a expresar sus opiniones. Sin embargo, no tienen derecho a que sus ideas personales sean reflejadas en las decisiones judiciales que toman. Para ello está el marco constitucional, y ese marco constitucional, en nuestra opinión, tiene un sólido respaldo a la posibilidad de la despenalización de la eutanasia, considerando además un referente. Colombia lo despenalizó
y tiene unas normas muy parecidas a las nuestras sobre los temas que estamos discutiendo, y los argumentos de la Corte colombiana fueron contundentes respecto a la posibilidad de que una persona tome la decisión de bien morir. Porque lo que estamos hablando aquí es que la vida tiene un elemento que es la vida con dignidad, y las personas que sienten que han perdido eso tienen derecho a pedir buen morir, pedir la eutanasia y morir con dignidad. Entonces, la Corte Constitucional colombiana ya lo hizo. Al haberlo hecho la Corte Constitucional colombiana con argumentos, con normas muy parecidas a las nuestras, nosotros creemos que debemos dar muchos más argumentos legales constitucionales. Entonces, respetando a todos los jueces de la Corte, nosotros no podemos discutir que la gente tiene derecho a tener sus ideas, su ideología, su religión. El tema es que en un Estado laico las decisiones se tomen desde las normas, no desde las creencias personales. Y lo último, doctor, una pregunta que me hace acá Dani Flores. ¿Un ecuatoriano podría aplicarse la eutanasia en Colombia? A ver, el protocolo colombiano es un protocolo que exige varios pasos de atención de salud. Yo creo que eventualmente, a ver, en otros países, en Colombia habría que analizar más detalladamente, porque en muchos países se exige residencia o ser nacional europeo, por ejemplo. En otros países, en algún país no se requiere sino más la demostración de la enfermedad terminal, grave, incurable y sufrimientos intensos, y la voluntad personal. En principio, por el proceso del protocolo, es decir, el proceso que implica esta expresión de libertad personal, de consentimiento personal, que hay que verificar, por el tema de los tratamientos médicos y de la enfermedad que implica la certificación por parte de profesionales de la salud, habría una dificultad temporal y compleja. Legalmente, le prometo que la siguiente vez que si conversamos, le tengo el dato correcto específico. No, y muy valioso. Yo le quiero agradecer, doctor Farid Simón, por sus aportes para este tema, que este caso de Paola Roldán debería ser el punto de partida para que no solamente la Corte Constitucional, sino que la sociedad ecuatoriana debata esto. Y miren ustedes, en esta entrevista he tenido una gran interacción, gente que nos escribe, que plantea incluso vivencias personales, algo parecido a lo que está ocurriendo con Paola Roldán. Doctor Farid Simón, le envío un abrazo, Dios le pague por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio, le agradezco la entrevista. A usted, doctor Farid Simón, uno de los abogados que patrocina la presentación de esta demanda de inconstitucionalidad de Paola Roldán, una ecuatoriana de 42 años que plantea la posibilidad de acceder a la eutanasia, que está penalizada en el Ecuador. Planteo ese debate para cerrar justamente la semana. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.